vídeo anterior a este os dejé subido la introducción que había preparado para luego meterme en mayor profundidad sobre la lectura que estoy haciendo de En el nombre del hijo de Juan Andrés Moya. Ahí lo tenéis, lo podéis ver. Y dejé dicho que mi propósito entonces, mi intención entonces era dejar toda la información que tenía sobre las 3 primeras partes de esta novela en un artículo de blog, manojitosdemirra.blogspot.com, dado que, bueno, pues tenía bastante información a raíz de mi lectura y podía ser el mejor formato. Por supuesto, eso va a suceder, probablemente más pronto que tarde. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no poner ese contenido aquí en YouTube también? Y con un poquito más de experiencia, pues de forma más parcelada. Por lo tanto, lo que vais a ver en este vídeo son mis apreciaciones como lector de En el nombre del hijo, de esta novela, de la primera parte, de su primera parte, Génesis, y de su segunda parte, Levítico, que ya expresé en Reels de Instagram y que nos va a llevar después a la tercera parte, Deuteronomio, en unos términos que yo ya declaré en el vídeo anterior, para mostraros mi proceso lector. Así que, pues empezamos. Bueno, pues yo te invito a que me acompañes en las apreciaciones que yo he hecho, que me voy dando cuenta en mi lectura profunda de esta novela, En el nombre del hijo, de Juan Andrés Moya, pero antes debo hacerte algunas advertencias, en concreto 3, y apelo a tu responsabilidad como lector para que tomes la mejor decisión. La primera, la más importante, mira, yo no te voy a hacer spoiler porque yo no te voy a hablar del contenido. Ya lo dije en la introducción, no me voy a repetir, no me quiero repetir. Aunque cuando uno habla de algo, de una película que ha visto o de un libro que se ha leído, siempre se corre ese riesgo. Pero sí te voy a exponer cuestiones relacionadas con su lectura, que tienen que ver con su estructura, que tienen que ver con su lenguaje, que tienen que ver con referencias y con otros aspectos. Muchos de ellos son, para mí han sido enigmas o son cuestiones que te puedes dar cuenta o no, y yo muchas veces muy entusiasta las manifiesto. Digo, me he dado cuenta de esto, por ejemplo. Muy bien, si te has leído la novela, estoy convencido de que te va a aportar si te ha gustado, que creo que te ha gustado. Si tienes intención de leértela, pero simplemente, pero más relajado, sin querer estar pendiente de esas cosas, pues puede que previamente a la lectura pues yo te haya hecho una aportación positiva, pero también es posible que tú seas como yo, de los que les gusta descubrir todas estas cuestiones o darse cuenta, verlas de inicio, y entonces yo te estoy advirtiendo lo que voy a hacer en este vídeo y en los siguientes. Toma tu decisión, piensa que esto lo puedes ver después, incluso cotejar lo que tú has sido capaz de ver conmigo. Con lo que yo digo, esta sería una primera advertencia que creo que estoy obligado a hacerlo porque yo lo que quiero es resaltar lo que yo voy viendo mientras leo y además con entusiasmo y de forma positiva, pero en ningún caso lo que quiero es destrozarte a ti tu lectura o tu capacidad de sorpresa. Por eso apelo a tu responsabilidad como lector. La segunda advertencia que tengo que hacer es que puede que me equivoque. Yo no estoy sentando cátedra y mucho menos puedo estar seguro de todo lo que digo porque lo voy a decir una vez terminada cada parte, no una vez terminado el libro. Muchas de las cosas que revelo son hipótesis, son cuestiones que yo creo estar viendo y las justifico y las fundamento, pero me puedo equivocar o puede que lo que diga se pueda debatir
O incluso puede que esté viendo más allá de lo que hay, que no haya nada y yo esté viendo, queriendo ver algo, y que eso está genial porque me produce a mí ese placer, o yo le he dado ese valor, pero que no esté. La tercera advertencia que voy a hacer aquí es que yo en ningún caso he hecho un estudio o un análisis exhaustivo de esta obra. Solo faltaba. La estoy leyendo de determinada manera. Sí, me he molestado en investigar alguna cosilla, me he molestado en cotejar, me he molestado en leer otros textos, pero no con un programa de investigación, digamos, de esa manera, y no es lo que vais a encontrar aquí. De todas maneras, probablemente en el blog aparezcan más datos que los que digo yo en estos vídeos. El único que sabe lo que hay de verdad es el constructor de esta novela, el escritor. Por lo menos la gran mayoría de las cosas que os voy a decir. Y si le consigo sorprender yo a él en alguna cosa, estaré dichoso. Y si me equivoco en algo, pues nada, pues rectificaré o en su momento, pero avisados quedáis. Solo un recordatorio rápido para que os podáis situar, porque yo he remitido al vídeo anterior donde está esa extensa introducción donde hablo desde cómo llega a mis manos este libro hasta cuál es mi intención. Os recuerdo, estaba hablando sobre el proceso mío de escritura de una novela nueva, El Ara, y no hablaba del proceso de escritura una vez escrito, sino que estaba haciendo algo que tal vez sea imprudente, que era comentar mi proceso de escritura mientras lo escribía. De hecho, comentaba algunos cambios que iba a hacer. En esto es cuando me pongo a leer esta novela y digo, bueno, pues voy a, igual que hablo sobre mi proceso de escribiendo, ¿por qué no hablar de mi proceso de mi leyendo de esta, en este caso, de esta novela, En el nombre del hijo? Y así fue como empezó todo, que no quita que en su momento pues acabe haciendo una reseña, etcétera. Pero vale, os recuerdo, eso es lo que estaba haciendo. Me leí su primera parte, Génesis, hice algunos comentarios en Reel de Instagram. Me leí su segunda parte, Levítico, hice 11 comentarios, bueno, muchos más, pero en 11 Reels en Instagram. Me he leído hace poco Deuteronomio y no he dicho nada. He necesitado YouTube para poder hacerlo y será en el vídeo siguiente a este. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a volver a expresar aquello de lo que yo me di cuenta y quise resaltar de la primera parte Génesis y de la segunda parte Levítico y de la obra en general sin haberme leído la obra completa. Y a eso vamos. Entonces, este vídeo para lo que está es para volver a dejar constancia de aquello que yo quise resaltar de mi darme cuenta mientras leía primera parte Génesis, segunda parte Levítico, y poder conectarla también con la tercera parte, que era el meollo de todo el asunto aquí en este canal. Y como he dicho antes, pues también acabará de forma tal vez un poquito más ordenada y mejor expresada en mi blog. Pues vamos allá, vamos con Génesis, que es como se llama la primera parte de esta novela negra, En el nombre del hijo, Levítico y lo que yo creía intuir acerca de la obra completa a medida que me leía esas dos partes. Muy bien, así como empecé a leerme En el nombre del hijo, empezando por su primera parte, Génesis, ya te vas dando cuenta de qué se trata. Bueno, se trata, esto lo digo antes que nada, esta obra es una novela negra. Ese es su argumento principal, esa es su trama principal, es una novela negra, ese es su género. Y además es una novela negra narrada con mucha paciencia. Así, y cuando me leí la primera parte de Génesis,
pues yo la sensación que tuve con respecto a su contenido, del que voy a hablar muy poco o nada en mis apreciaciones, es que se estaba forjando una buena historia y que la historia en sí era interesante. Y eso que, bueno, en fin, que Génesis me pareció ya, sin haber leído nada más, la forja, me pareció la forja de una buena historia que probablemente se iba a contar después. Esa sensación tuve cuando terminé esa parte. Como comentaba en la introducción del vídeo anterior a este, yo ya había percibido en esta novela determinados retos y de una simple ojeada y nada más empezar a leer Génesis te das cuenta que en una lectura más profunda, no solamente ingenua, me iba a poder encontrar placer intelectual y estético más allá de lo interesante de la trama y de la voz narrativa que también la tiene, aunque ya ahí, claro, depende de tus gustos, ¿no? Pero si te gusta este tipo de novela, pues seguramente estarás de acuerdo conmigo y después no hace falta analizar nada para que tú, sin pararte en lo que yo llamo lectura ingenua, sin pararte a nada, tú puedas estar disfrutando del sonido, de ese lenguaje bueno, que más adelante pues apuntaré alguna cosita. Pero yo encontraba otros retos en esta obra y en Génesis pues lo encontré. Génesis es una parte que está dividida en 6 capítulos y tú la ves y ya te estás dando cuenta de que esta parte, igual que el resto de la obra, pues está muy trabajada, no solamente en la historia en sí, sino en otros elementos. Es una obra que está muy trabajada. Yo conozco a Juan Andrés Moya de una obra anterior suya, Ishq, que ya he mencionado antes, y me esperaba lo que me encuentro, que es un lenguaje exquisito y un uso de construcciones diversas en el manejo del lenguaje, de su escritura. Me destacaba en su momento el vocabulario, o sea, la selección léxica que hace Juan Andrés cuando escribe, el vocabulario escogido que usa. Y no comento aquí más porque lo haré cuando hable de Deuteronomio, ahí entraré un poquito más y lo analizaré un poquito mejor. Pero ya os digo, si no lo habéis leído todavía, si aviso, vais a encontrar una selección léxica y una construcción de frases muy atípica en este tipo de novela y muy particular y propia de Juan Andrés Moya, que sabe usar diferentes registros según esté hablando un personaje de un tipo, un personaje de otro tipo, o sea la voz del narrador la que esté en juego. Maneja diferentes registros. Es decir, y no me meto más en ese tema porque va a pasar más adelante, que sí me meteré. Pero bueno, lo que yo venía a decir eran reels de Instagram. Lo que yo venía a decir es que esta novela, además del interés y el atractivo que tiene en su trama como novela negra, pues es una obra que te permite recrearte, relamerte, regustarte en el propio lenguaje, en cómo lo cuenta. Génesis tiene 6 capítulos y cada capítulo comienza, por lo general, como sucede en casi toda, no toda la obra, comienza con el nombre de una localización y una fecha, pero en la página anterior voy a mostrarlo, perdonadme, voy a mostrarlo, en la página anterior aparece en negro lo que podríamos considerar el título de cada capítulo. Mirad, fijaos, este sería como inicia Génesis en el principio la parte, bueno, pues yo le doy la vuelta a la página y aparece en negro lo que podríamos considerar el título del capítulo y el capítulo pues comienza aquí, no se verá muy bien, bueno, pues mejor porque no te quiero hacer spoiler. Bueno, aquí hay fecha y localización y el capítulo. Bien,
¿Cómo no me va a llamar a mí la atención que cada capítulo de esos 6 de Génesis, su nombre sea una letra del alfabeto hebreo, como os acabo de mostrar, y a continuación un versículo bíblico en una novela negra? ¿Cómo no me va a llamar la atención? Cuando, bueno, para empezar, los versículos que aparecen, si yo comentaba en esos reels, no están puestos al azar ni por adorno, tienen vinculación con lo que se va a narrar. Tiene cierta vinculación, es decir, por eso es una novela que digo que está muy trabajada. Por ejemplo, en ese aspecto está muy trabajado, porque él está contando una historia, pero a cada capítulo le ha buscado un versículo con el que conecta. Esto ya lo conocía yo de Ishq, El color de las granadas, porque él conectaba cada capítulo con versos de poemas. Y esos versículos no son de Génesis todos. Aparecen algunos de Génesis, pero aparecen otros de Mateo, de Ezequiel. Son diversos de la Biblia. Ahora, más llamativo todavía resulta esto de una letra hebrea para cada capítulo, porque además no es por orden, iba a decir alfabético, bueno, alifbético sería, ¿no? Alefbético, no es por orden alfabético. La primera letra que aparece es la bet y parece que está desordenado. Entonces yo comentaba que me había llamado la atención cuando recibí el libro y pues comenté que dije, ¡Eureka! Que había descubierto por qué estaba esa letra del alfabeto hebreo en cada uno de esos 6 capítulos, y no te lo voy a contar, no te voy a decir qué significa, porque no te quiero estropear la gracia, pero tiene una razón de ser. Eso fue un enigma que resolví. Había otro enigma, y es que a un personaje se le nombra se le nombra con un nombre hebreo escrito con caracteres hebreos. Y yo en esos reels comentaba primero la dificultad que hay para que aparezcan en ediciones, por ejemplo, en español, que nosotros escribimos de izquierda a derecha, insertar caracteres de otros idiomas, por ejemplo, del árabe o del hebreo, que se escriben de derecha a izquierda, o del chino, o no sé, cuneiforme. Yo tuve esa experiencia cuando quise insertar fórmulas matemáticas en mi novela. Entonces estuve comentando un poquito eso, la dificultad que puede haber, que me provocó que estuviese mucho tiempo sin ser capaz de descifrar qué nombre era, hasta que me di cuenta de un detalle y conseguí descifrar y pronunciar y saber cuál era ese nombre, que tampoco dije en Instagram y no te voy a decir para no quitarte a ti la gracia y la sorpresa, si es que a ti te interesa, y porque es parte del placer de tu lectura. Pero oye, yo manifesté esa alegría. ¿Y qué más tengo que decir de Génesis? Bueno, pues que hay investigación histórica. Ya en Génesis te das cuenta de que hay un proceso de documentación muy sólido. Lo constates tú o no, te das cuenta. Fechas, zonas concretas, actividades, sucesos. Se nota que está muy bien documentado. ¿Por qué por qué he nombrado esos elementos? Porque mirad, fecha y zona geográfica puede aparecer en cualquier novela sin mayor importancia, sin mayor esfuerzo. Quiero decir, yo puedo decir ahora mismo, voy a escribir una novela que se sitúa en el año 1854 o en el año 2002 en Pamplona, y lo pongo, ¿vale? Muy bien, sí, pero claro, ¿cómo era Pamplona? ¿Qué clima hay en Pamplona? ¿Cómo era en 2001? ¿Qué pasaba allí? ¿Cómo son sus calles? ¿Qué ambiente había? ¿Cómo funcionan los bares de Pamplona? ¿O los hospitales? Ahí tengo yo que documentarme, ¿no? Porque yo no soy pamplonica. No tengo ni idea, no he estado nunca allí. Juan Andrés, no sé si ha estado, me imagino que sí, porque es muy viajero, si ha estado en las localizaciones de su novela, pero haya estado o no haya estado, ha tenido que documentarse del periodo histórico
sobre todo intrahistórico, las costumbres, la mentalidad, la forma de hablar, cómo se manejaban determinados asuntos que no te puedo revelar porque en absoluto te quiero hacer spoiler. En determinada época está muy documentada. En fin, yo terminaba y termino esta sección como terminé, ¿no? Yo terminaba diciendo, bueno, pues que propone diferentes capas lectores. Ya se nota leyendo esta primera parte que esta obra propone diferentes capas lectoras. Tiene muchas capas para poder leerse. Capas de profundidad para poder leerse según tú quieras leerla. Con lo cual eso hace muy atractiva la obra porque puede alcanzar a diversos tipos de lectores. Esta obra puede ser muy atractiva para un lector, por ejemplo, que le guste los thrillers y la novela negra y quiera leerse un thriller y aquí lo tiene y está metido en la historia y qué pasará y madre mía y no sé qué, y es suficiente y está muy bien, la obra está muy bien escrita. No lo digo yo, lo digo por otros que están hablando de él y habrá discrepancia y habrá a quien le guste más o menos, pero como he empezado y ya quiero terminar, que soy muy de enrollarme, propone, cuando yo digo que propone capas lectoras, quiero decir que si tú eres un lector que quieres hacer lecturas profundas y, por ejemplo, eres de los que también, aparte de la historia, se recrea y le encanta este lenguaje y le estimula el intelecto o el sentimiento, determinadas expresiones, o quiere ver, quiere observar cómo podría haber sido, sabiendo que está bien documentada, esa zona en esa época con ese tema, esa lectura la haces. Eso es lo que quería decir. Por lo tanto, propone un reto intelectual o un reto estético para lectores más exigentes. No quiero decir que los anteriores no sean exigentes, pero puede ser la misma persona con diferentes motivaciones. Creo que me he explicado. Si no me he explicado, escríbeme por Instagram un MD y lo comentamos si tú quieres. Hay que ver, digo, escríbeme un MD. Un MD. Escríbeme un comentario, o escríbeme un comentario que estoy en YouTube, o escríbeme un MD por Instagram, @extramurado. Porque sinceramente no sé siquiera si tengo activados los comentarios o no. Y creo que sí. Bueno, fijaos, o hablo muy pachorrón, o hablo muy, o hablo muy pachorrón, tortuga, o hablo muy acelerado, Aries. Es lo que hay conmigo. Bueno, pues así fue mi lectura de Génesis, lo que yo quise comentar de mi lectura de Génesis. Y pasé a leer después la siguiente parte de En el nombre del Hijo, que se llama Levítico. Y aquí fui más extenso en mis comentarios y lo voy a hacer ahora. Porque aparte de hablar sobre Levítico, al tener la experiencia de Génesis, ya podía sacar mayores conclusiones y le hice un vistazo general a la obra por encima. Entonces, pues voy a comentar aquí igual lo que yo vi de esta parte en su momento, Levítico, segunda parte, y mi vistazo general a la obra. Si me veis mirando hacia abajo es porque estoy leyendo mis apuntes. Bueno, pues lo primero que comenté fue acerca de las diferentes capas estructurales. Voy a empezar por la estructura, las diferentes capas estructurales de esta obra y que a mí me dio la impresión, pero es una impresión, en su momento me dio la impresión de que en general esta obra tenía una estructura lineal. Ya me estaba dando cuenta de que tenía una estructura lineal. Estructura lineal o cronológica. La estructura lineal en narración empieza por el planteamiento, continúa por el nudo y termina con el desenlace, que no siempre tiene por qué ser así. Esto fue una hipótesis que yo lancé, fue una impresión, veremos a ver si es así o no. Bueno, la obra tiene 6 partes y yo me planteaba por qué se llaman esas partes así. Y me rechinaban dos cuestiones. Ese rechinarme al final me acabó gustando, pasé del rechine al gusto. Me rechinaron dos cuestiones. La primera, me rechinaba porque cada parte tenía un nombre del Pentateuco,
de los 5 primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento y el último tenía el nombre del último libro del Nuevo Testamento, del Apocalipsis. Me resultó llamativo. En ese momento estaba un poco desconcertado, no sabía por dónde iba Juan Andrés y lo tenía no me gustó así de inicio porque no lo entendía. Luego lo he entendido. Ahora lo explico. Y también me rechinaba por qué en las 5 primeras partes los nombres de los libros del Pentateuco no estaban por el orden en el que aparecen en el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No aparece así en esta novela. Y tanto una cuestión como la otra, yo la resolví, esta es mi hipótesis, al darme cuenta de un detalle muy interesante, y es que esos libros del Pentateuco, esos libros de la Biblia, nosotros los llamamos así por tradición posterior a cuando se escribieron. Pero, y hice referencia a la Septuaginta, pero eso tendría que cotejarlo. No lo digo con seguridad, seguramente sí. Pero el pueblo hebreo no los nombra así, no nombra el primer libro de la Biblia, Génesis, y así con todos. Los nombra con la primera palabra o las primeras palabras por las que empieza cada libro. Y teniendo eso en cuenta, y Juan Andrés lo especifica, Juan Andrés no pone Génesis, Juan Andrés pone Génesis y debajo, en el principio. Claro, vamos a fijarnos, en vez de el nombre Génesis, el nombre Levítico, vamos a fijarnos en lo que viene debajo, que es como lo llamaban los hebreos. Entonces, si nos fijamos en la obra así, la primera parte no es que se llame Génesis, la primera parte se llama en el principio. La segunda parte, Levítico, él llamó. La tercera, Deuteronomio, estas son las palabras. La cuarta, Números, en el desierto. La quinta, Éxodo, estos son los nombres. Y la última, Apocalipsis, revelaciones. Y entonces dije yo, ya veo por dónde va. Claro, ostras, ya ahí me encantó. Me pareció muy adecuado, porque la primera parte, yo dije, me parece la forja de una historia. Claro, está poniendo las bases. Está en el principio. La segunda parte, Levítico, él llamó. Una vez que me he leído Levítico, ahora lo entiendo. Y aquí me tengo que callar, porque, lo vuelvo a repetir, no quiero spoilear esta obra, pero es muy adecuado. Y yo decía, Deuteronomio, bueno, estas son las palabras, en fin, bueno, lo dejo aquí de momento. Vamos a ver, es una novela negra y de investigación. Entonces, estas son las palabras y... Vale, lo dejo para cuando comente Deuteronomio, que tampoco voy a hacer spoiler, pero es muy adecuado para Deuteronomio. El resto no me lo he leído y yo, pues mira, Números en el desierto, en fin, ¿qué significará? Es una novela negra, Éxodo, estos son los nombres, ¿se estarán revelando ya los nombres de los implicados en una historia que todavía no me he leído? Podría tener sentido. Apocalipsis es el final, si esto tiene estructura lineal y ese es el desenlace, claro, las revelaciones, ya está descubierto todo. Eso era en lo que yo pensaba. Por lo tanto, hipoteticé que esta obra, en su estructura macro, podría ser así, podría tener la siguiente estructura. Un preámbulo, que sería Génesis, el planteamiento sería Levítico, el nudo, todas las partes antes de llegar a Apocalipsis que quedan en medio, que son muchísimo más extensa, como es normal en un nudo, y Apocalipsis es verdad que tiene un preámbulo, ya veremos, pues sería el desenlace. Esto fue una hipótesis que yo lancé, que ya veremos si es así o no es así. Y entonces, hasta aquí mis apreciaciones sobre la posible estructura lineal o cronológica de esta obra, que en lo que llevaba hasta entonces, hasta Levítico,
estaba confirmando con alguna excepción. ¿Había algún salto temporal? Es que eh, es una novela compleja en ese sentido y muy bien llevado. Ahora, por otro lado, la estructura por capítulos, bueno, pues ya vimos en Génesis que tenía una letra hebrea y un versículo de diferentes libros de la Biblia. Sin embargo, al llegar a Levítico, pues no. Cada capítulo de esta sección que se llama Levítico lleva por título un capítulo del Levítico. El primer capítulo se llama Levítico 1, el segundo Levítico 2 y así Levítico 3, Levítico 4, hasta llegar a Levítico 9. Por lo tanto, así de inicio, yo en principio me preguntaba, bueno, a lo mejor no hay tanta vinculación y como esta parte se llama Levítico, pues en vez de decir capítulo 1, capítulo 2, etcétera, pues llámalo Levítico, que es como se llama esta parte, ¿no? Levítico 1, Levítico 2, dudé poco, porque ya estaba conociendo que Juan Andrés es muy detallista. Pero no fue así, no es así. No es solamente que se enumeran, hay más profundidad, porque por dos motivos fundamentales. Porque mirando el resto de la obra, y yo en el reel de Instagram lo abrí al azar, hice así, dije, por ejemplo, no sabía si me iba a salir Éxodo, si me iba a salir Número, hice así, por ejemplo, me salió, qué curioso, Deuteronomio. Fijaos, Deuteronomio, a ver, lo tengo apuntado y lo quiero decir bien. Perdonadme, un momentito. Lo abrí por Éxodo, fue al azar. Y dije, fijaos, mira, el primer capítulo de la sección que se llama Éxodo se llama, muy lógicamente, Éxodo 1. Pero el segundo capítulo de la sección que se llama Éxodo, o de la parte que se llama Éxodo, no se llama Éxodo 2, se llama Levítico 28. Y porque yo antes de grabarme lo había bicheado en otra sección del libro y ya así por encima, ojeando, pasando las páginas, se había visto que para el resto de partes no era así como en Levítico, que es 1, 2, 3 hasta el 9. Y bueno, pues yo pensé, todo esto tiene que tener un sentido, todo esto tiene que tener un sentido que yo voy a ir descubriendo porque estoy haciendo una lectura profunda. Tengo que decir, voy a hacer aquí un paréntesis, una parte, tengo que decir que cuando yo comenté eso en Instagram, que lo abrí completamente al azar, abrí su libro completamente al azar y me salió Éxodo, algo no me cuadraba. Algo no me cuadraba. Y cuando terminé de grabar, bueno, pues yo lo atribuí a algún fallo mío, alguna cuestión que a mí me faltaba, que yo ignoraba. Me reconocí ignorante de inicio, sobre todo porque, bueno, aunque la Biblia es la misma, pero es que no es la misma, no es la misma. Yo suelo manejar la versión Reina Valera. Sin embargo, no es la versión que un católico suele usar la Nácar Colunga u otra. Es decir, la Biblia católica tiene algunas diferencias por ejemplo, con la Biblia protestante o con el canon hebreo. Y, por ejemplo, voy a poner ejemplos. Por ejemplo, en la Biblia católica aparecen libros que no están en el canon hebreo, que no aparecen en mi versión de la Biblia, no están en mi Biblia, Reina Valera. Por ejemplo, el libro de Judith o los libros de los Macabeos. No los he leído nunca, además debería hacerlo porque son historias siempre muy interesantes, pero para mí no ha sido nunca Biblia eso, porque yo la Biblia que leía era la Reina Valera. Para los judíos y para los protestantes esos libros son deuterocanónicos, no son canónicos. O, por ejemplo, la forma de nombrar los libros. Yo en mi Biblia Reina Valera, por ejemplo, tengo primer libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. En la versión católica, si no recuerdo mal, y si lo recuerdo mal, perdonadme, creo que no es así, creo que es primer libro, segundo, tercero y cuarto de Reyes. Por lo tanto, ahí podía haberme pasado, podía haber sucedido que eso que me rechinaba, que tampoco te voy a decir qué es, que tampoco te lo voy a decir, fuera fallo mío. Y además no recuerdo si lo voy a decir cuando hable de Deuteronomio. Cuando me he dado cuenta
simplemente echándole un vistazo a la obra por encima sin haberla leído entera. Cuando me he dado cuenta de por dónde podía ir aquello, que tú no sabes de lo que te estoy hablando y te estoy dejando un poco ahí con la intriga, he flipado, he alucinado y tengo una teoría que no sé si es así o no, pero sea así o no, me parece flipante esa teoría. Bien, bueno, pues vuelvo a lo que estaba hablando de Levítico. No es una manera en esta parte del Levítico 1, 2, 3, simplemente de decir ese 1, 2, 3, porque yo me leía cada capítulo de Levítico al que hacía referencia al libro, me refiero en la Biblia, yo me leía en la Biblia Levítico 1, leía el capítulo 1, que también se llama Levítico 1, de la novela de Juan Andrés, y así. Vamos a ver, el libro del Levítico es un libro normativo, es un libro de instrucciones, es un libro de leyes para la casta sacerdotal judía, hebrea, que era la tribu de Leví, que no tenía posesión de tierra en la tierra prometida, valga la redundancia, porque su posesión era ser sacerdotes de Dios. Es un libro para ellos, por eso nosotros lo llamamos así. Y son eso, son normas, son instrucciones, donde sobre todo en los capítulos del 1 al 9 se habla sobre todo de ofrendas y sacrificios. Y he dicho, no hago un análisis exhaustivo, no tengo mis apuntes, la vinculación que hay entre Levítico 1 de la Biblia con el Levítico 1 de Juan Andrés y así sucesivamente, para nada. Pero sí de vez en cuando, simplemente leyendo, alguna vez me daba cuenta de alguna conexión y por lo tanto ya puedo suponer o puedo extender que es así con todos. Por ejemplo, decía, vamos a ver, Levítico 6 habla sobre la culpa. Tiene cierta conexión con el contenido, la narración de esta novela negra en el capítulo que se llama Levítico 6. Cierta conexión, a veces la conexión es directa, a veces a mí me ha parecido más sutil, otras veces no la he visto y no me he parado a buscarla, pero entiendo que la hay. Entiendo que la hay. Esto es para que veáis lo de la lectura profunda, las capas de profundidad y todo lo que yo he dicho antes. Y aquí voy a decir una cosa nueva que, reflexionando en esto, me he planteado a posteriori. Y es la siguiente, porque claro, una vez que ya me había leído Deuteronomio, y es la siguiente. Si yo vinculo esto de que el Levítico es un libro para sacerdotes judíos, dando instrucciones de qué es lo que tienen que hacer, si yo lo vinculo y doy un paso más allá, hipotetizando, me pregunto, ¿es acaso el protagonista un sacerdote en cierto modo? El protagonista. Yo llamo protagonista al que investiga, no llamo protagonista al que asesina, que sería muy típico que un asesino pueda considerarse en cierto modo y de forma macabra un sacerdote. Pero por el contenido de esta parte, Levítico, y por lo que vamos a ver después en Deuteronomio, Levítico se vincula al que investiga. Por lo tanto, la pregunta va mucho más allá. ¿Es acaso el que investiga una especie de sacerdote metafórico y el asesino una entidad mayor? Lo dejo ahí y aquí sí que es verdad que corro el riesgo de hacer demasiado spoiler con este comentario y por eso apelo a las advertencias que hice al principio de este vídeo, pero esto no podía dejar de decirlo porque me parece una hipótesis muy intrigante y muy a tener en cuenta, o que puede ser después, puede ser que sí, puede ser que no, pero sí que es verdad que muestra cómo voy leyendo yo esta obra. Y para que veáis la diferencia entre lectura ingenua y diferentes capas de lectura, que es mi objetivo fundamental. Yo tengo dos objetivos con esto que estoy haciendo. La primera es, bueno, pues tratar de la propia novela. Como he hablado de otras novelas, verdad que es mucho más breve. Y la segunda, entrelazándola con esto, cómo es mi proceso mientras leo. Lo he dicho antes. Entonces, por eso voy por ahí. Bueno, también hablaba, cuando hice comentarios sobre esta parte de Levítico,
hablaba sobre pasajes y referencias bíblicas usadas de diferente manera que impregnan esta obra, pero siempre tienen conexión con lo que se dice. A veces están contextualizadas, otras veces lo que hace es, no simplemente no, porque de simple no tiene nada, otras veces lo que hace es aprovechar paralelismos, está más contextualizada, aprovecha paralelismos de lo que sucede en su obra con determinados pasajes bíblicos. Otras veces pues son alusiones, incluso algunas de las que tú no te vas a dar cuenta. Paro aquí porque yo ya sé que en Deuteronomio voy a desarrollarlo un poquito más y tengo la mala experiencia de los vídeos excesivamente largos. Pero bueno, es obvio, evidente, y no debería ni decirlo, que ya el propio título de la obra, En el nombre del Hijo, es una referencia bíblica que tiene que ver con la trama de la obra. Y que yo no he llegado, o sea, yo ya veo que tiene que ver con la trama de la obra, pero sé que hasta que no la acabe no voy a saber, o hasta que no avance mucho más, no voy a saber su vinculación completa. Estas conexiones entre un libro, en este caso la Biblia, y otro, esta novela negra, son de múltiples, se hace de muchas maneras, es muy, no caleidoscópico, no, es muy de red, hay una red ahí tejida muy interesante, que no hace falta tampoco que diga que habrá supuesto al autor mucho esfuerzo, y que se habrá divertido, entre comillas, lo habrá disfrutado muchísimo, estoy convencido. Bueno, a ver, a modo de interrogantes, permitidme que lea para ir más rápido. A modo de interrogantes, aparecen en los personajes también, es verdad, aparecen inquietudes acerca de la religión y la moral, pero bueno, no es excesivo, es alguna vez, ¿no? Destaqué Levítico 8, destaqué como capítulo favorito porque yo dije, si tengo que decir qué capítulo me ha gustado más, ha sido el octavo, el que se llama Levítico 8, porque vamos por orden. ¿Por qué? Pues por el diálogo del protagonista con otro personaje vinculado a él. Me gustó mucho la disposición de ese otro personaje y las palabras, y sus palabras, y también me gustó el proceso de interiorización de lo que sucede por parte del protagonista en este diálogo. Esto es otra cosa que ya no tiene nada que ver con la Biblia, que era de lo que estaba hablando. Estoy hablando ahora de otra cosa, del proceso evolutivo del personaje, de los personajes. Bueno, y por mi naturaleza, por mi sensibilidad, pues a mí me gustó bastante este diálogo, me gustó ese otro personaje. O sea, este otro personaje en la vida real es una maravilla de persona bueno, que uno querría tener cerca, como amigo o lo que sea. Me gustó. Pero bueno, esto de la evolución de los personajes, del proceso de interiorización, que en este caso hace el protagonista, de eso hablaré más adelante en Deuteronomio, y seguro que seguiremos descubriendo aspectos y revelaciones de esta evolución del personaje más adelante a medida que avancemos en la obra. Segurísimo. Hablé también del tejido del Levítico, bueno, de lo que llevaba leído, volvemos otra vez, las conexiones con textos bíblicos que se dan de diferente manera, también las conexiones con la intrahistoria de nuestro país en determinada época y en determinada localización geográfica, lo he dicho singular, pero debo decirlo en plural, y las conexiones con la propia condición humana son constantes. Este es el plus de lectura profunda que tú te puedes encontrar. Bueno, lectura profunda o simplemente que te lo llevas gratis. Que mientras estás leyendo la novela negra, está la trama, que tiene que ser interesante, que te tiene que mantener en tensión, que ese es el foco de interés, tú te estás llevando todo eso. Teje de este modo, Juan Andrés Moya, teje así una red secundaria en el tejido de la trama, en la tela de la trama. Hay un tejido que es la trama, pero por eso se llama trama. Bueno, pues hay un tejido secundario o varios que se están tejiendo al mismo tiempo y se entrecruzan o se solapan, van juntos. Bueno, y luego destaqué en su momento algunos rasgos de estilo narrativo.
Destaqué el enfoque en detalles sensitivos como el tacto, me llamó la atención lo del tacto, pero son más sentidos, cognitivos, pensamientos, emotivos, lo que se siente, y metacognitivo-emotivos, es decir, pensar en lo que se piensa y pensar en lo que se siente. También cómo intercala sonidos o voces de fondo mientras el personaje que sea o los personajes que sean piensan, dialogan o actúan, mientras te está narrando lo que dice, lo que hace o lo que siente, puedes escuchar sonidos o voces de fondo. Aquí hay maestría narrativa con la que me siento muy afín. No digo que yo haga eso, pero he tenido la experiencia de poder también hacer algunas cosas parecidas. Me parece sublime. Eso es cuando has escrito mucho. Eso te sale entre comillas. Eso eres capaz de hacerlo cuando has escrito mucho. Cómo maneja la cámara lenta, y decía yo en ese momento, y cómo le da al pause. Le da al pause sin abusar. Eso no lo dije y lo digo ahora, porque no te quiero asustar. Él maneja el pause, el parar el meollo del asunto y volver a quitar el pause. También Juan Andrés usa la Biblia como texto en sí, es decir, selecciona pasajes o versículos o como parte de la tradición popular, las costumbres. A ver, la Biblia, o sea, sí, la Biblia igual, por ejemplo, igual que el Quijote, lo impregna todo, lo impregna nuestra sociedad, nuestro propio lenguaje. Según le va conviniendo a la historia, él lo maneja así. Y tú y yo lo hacemos. ¿Nos demos cuenta o no? En el vídeo que no he podido poner, ponía un ejemplo que no es de Juan Andrés Moya, era mío para hacértelo ver. Y es que lo que pasa es que es un ejemplo muy... en fin, es muy soez. Pero una expresión tan común y al mismo tiempo vulgar o soez como es hijo de la gran y lo que tú sabes que sigue, eso es una referencia bíblica. Ah, que no lo sabías. Bueno, puede que sí lo supieras, ¿no? Perdóname, porque yo no lo sabía hasta hace poco que me he dado cuenta también. Es una referencia bíblica, viene en el Apocalipsis. Ya te lo digo yo, pues la Biblia está así de muchas maneras, como también puede estar entre nosotros. Aunque no seas cristiano, aunque no te hayas leído la Biblia nunca, igual que expresiones del Quijote, tú usas, aunque no te des cuenta. No lo voy a exponer aquí porque no quiero alargar demasiado esto. Luego decía que apuntaba a un sacrificio o sacrificios, porque es Levítico, el Levítico bíblico, son normas de sacrificio y está vinculado, ¿no? Te da la impresión, no lo sabes todavía, pero te da la impresión de que todo apunta a un sacrificio, y yo lo apunté, incluso la cruz que aparece en los márgenes derechos. Yo intuía que íbamos hacia un sacrificio. Después de leer Deuteronomio, me planteo si es uno y uno o varios. Ya lo dejo aquí. Luego había símbolos claros y también conjeturados por mí. Símbolos que al mismo tiempo, símbolos que pueden ser objetos, pueden ser situaciones que tienen su valor funcional como objeto, por ejemplo, en la vida real lo tendría, o su valor funcional en la trama, pero al mismo tiempo tienen valor simbólico, también lo hay. Y me planteaba esto, no puedo hablar con seguridad, si tal vez los nombres tuvieran valor simbólico. No me lo parecía en el protagonista, que en ese momento y hasta ahora no sé si el nombre del protagonista tiene valor simbólico. A mí no me lo parece de momento. Pero hay otros personajes que tienen su nombre, obviamente, cuyo nombre podría apuntar a cierto valor simbólico. Esto lo decía un poquito con interrogante, ¿no? Y después terminaba hablando sobre la historia, la intrahistoria y los finales de capítulo, que ya he comentado con Génesis. Bueno, datos, momentos, época, lugares que no me refiero solo a grandes poblaciones, sino ya a lugares más concretos,
como pueden ser instituciones, barrios. Os remito al próximo vídeo, que en Deuteronomio lo desarrollo más. Actividades de esa época, de ese lugar, actitudes por acontecimientos históricos que toma la población o determinada persona, el ambiente y sobre todo, aunque ya lo estoy nombrando, intrahistoria. Todo lo que he dicho, más lenguaje, preocupaciones de esas personas en concreto, en esa época, en ese lugar. Es decir, volví a decir, constaté con Levítico, hay una gran labor de documentación en esta novela histórica, voy a decir. Claro, una novela histórica necesita una documentación. Para ser una novela histórica seria, esto es una novela negra, también necesita, por muy ficticia que sea, también necesita documentación. Al nivel de una novela histórica ya no sabría yo decir, pero está muy documentada. Bueno, y por último, me gustan los finales de capítulo. Tiene cada capítulo, o prácticamente todos, tiene una frase final o un pequeño párrafo final que a mí me gusta bastante cómo terminan. Y en fin, sí, en esos reels también hablaba yo ya de pasada, que en la presentación que hizo en Espartinas, que él hablaba de si podía haber alguna motivación que no fuera negativa, como la avaricia, el poder, los celos, la psicopatía, la maldad, si no puede haber alguna motivación buena para matar. Y yo comentaba, bueno, cuando yo estaba allí en la Fábula Educa, en su presentación en Espartinas, yo no sabía, no había leído nada, bueno, prácticamente, sí, pero lo había leído mal, no había leído prácticamente nada de su novela negra, y a mí se me vino a la cabeza la historia de Virginia, que comentaba en esos reels, pero no intervine porque intentaba recordar el nombre de Virginia y se me venía todo el tiempo el nombre de Lucrecia, que también tiene que ver con la historia de Roma, más antigua todavía, pero la historia de Lucrecia es otra cosa. Y bueno, pues se me vino a la cabeza ese ejemplo de por qué sí es posible que un movimiento interior positivo te pueda llevar a quitarle la vida a otra persona o a otras personas. Cuando terminé de leer Levítico, todavía no podía ver a qué podría estar refiriéndose Juan Andrés al plantear esa cuestión en su presentación. Allí había público que sí se lo había leído y lo entendieron. Yo no lo entendí. Ahora que ya me he leído Deuteronomio, creo ya poder entender qué es lo que él quería decir. Pero bueno, y no era exactamente lo que yo dije, lo que yo pensé acerca de la leyenda de Virginia, bueno, la historia de Virginia en Roma. Porque el padre de Virginia, para el padre de Virginia, matar a su propia hija fue la única manera que tuvo de liberarla, sí, de librarla de lo que le iba a venir. Esto tiene que ver con esta motivación del padre de Virginia para matar a su hija, tiene que ver con algo de la trama de En el nombre del hijo. No, no exactamente. A lo mejor alguna pequeña vinculación, pero va por otro lado. Pero claro, ya hay que entrar en Deuteronomio para darte cuenta. Bueno, pues hasta aquí mis apreciaciones sobre mi lectura profunda de las dos primeras partes de En el nombre del hijo de Juan Andrés Moya. Me voy a despedir ya. El vídeo aún así me ha salido muy largo. Yo creo que irá sobre 1 hora o incluso más. Espero que pueda aportar algo de luz, estética, intelectual o como tú quieras a tu lectura anterior o posterior de esta novela que te recomiendo. Y bueno, pues termino como ya sé que voy a terminar todos los vídeos míos en YouTube, que es mandándote mucho amor a través de este beso.